Ya, genial. Ya, entonces, denme un momento. Voy a compartir pantalla. Está cargando. A ver. Ya. ¿Me confirmas si es que se logra ver mi pantalla? Sí, Diego. Sí se ve. Dale, Diego. Muchas Ya, genial. gracias. Ya, chicos, bueno, bienvenidos al taller de gestión de portafolios de inversión en MATLAB, organizado por QuantScience Learning. Principalmente lo que vamos a ver en el taller de hoy día es construir un portafolio de inversión bajo el enfoque de media varianza, o conocido en la literatura como el enfoque de Markowitz. Y a este portafolio óptimo que logremos encontrar, vamos a calcularle una de las métricas de riesgo de mercado pues que pide la reguladora en nuestro país, que es la SBS, que viene a ser el valor en riesgo, ¿sí? Bajo el enfoque paramétrico, ¿no? Hay distintos enfoques tanto de optimización de portafolio como de valor en riesgo. Por ejemplo, otros enfoques de optimización de portafolio está el modelo optimizando el portafolio bajo el CIBAR, no bajo el indicador común que nosotros sabemos de riesgo de portafolio, que es la varianza, sino bajo un indicador un poco más estresado. Y si es que hablamos de el tema de riesgo de mercado, el valor en riesgo, también hay otros enfoques que son el enfoque de valor, el enfoque histórico y simulación de Monte Carlo, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a tocar los que les he comentado con anterioridad. Entonces, comenzando un poco, bueno, ya comenzando, vamos a ver, este es el contenido de la sesión de hoy día. Vamos a ver a grandes rasgos cada uno de estos puntos. Vamos a ver el tema de activos financieros, más o menos las principales diferencias entre renta fija y renta variable, los dos grandes bloques de activos financieros que se encuentran en el mercado de capitales. El tema de retorno y riesgo, que es como que una base que nosotros necesitamos para entrar a todo este mundo de teoría de portafolio. El tema de frontera eficiente, sí, que es un concepto bastante clave para la optimización bajo enfoque de media varianza. Ya la optimización del enfoque de media varianza y los conceptos que hay por detrás. Y por último, la métrica de valor en riesgo bajo el enfoque paramétrico. Antes de comenzar y ver si es que vamos un poco rápido o quizás nos detenemos a tocar los conceptos con más detalle, quisiera saber si es que todos los presentes en este taller ya han visto este tema antes, todos son de la carrera de economía, más o menos en qué, sobre este tema de gestión de portafolios, principalmente Markowitz, ¿algo han escuchado al respecto? Ya, ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos a entrar bueno,
detenidamente en lo que es posible, ustedes entenderán que el tema de teoría de portafolio es un tema de las finanzas un poco avanzado, pero vamos a tratar de desagregarlo lo más posible para que se pueda entender. Entonces, comenzando bastante rápido, hay dos grandes activos en el mercado de capitales, lo que es renta fija y renta variable. La renta fija principalmente son instrumentos de deuda que son emitidos por gobiernos y por corporaciones, es decir, empresas, para poder financiar los proyectos que cada una de estas tiene, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso, si es que nos estamos hablando del gobierno peruano, quizás el gobierno peruano puede emitir bonos que lo va a emitir el Ministerio de Economía y Finanzas para financiar algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que puede tener es el puerto, ampliación del puerto del Callao, por ejemplo, ¿no? Y una corporativa o empresa quiere decir que es, por ejemplo, una empresa pongamos un nombre, Alicor o la aerolínea LAN, ¿no? Saca bonos al mercado de capitales para poder quizá financiar la compra de una nueva flota, ¿no? O la actualización por completo de su flota, ¿no? Eso es más que todo el tema de renta fija y cuál es la utilidad. Por ejemplo, cabe mencionar que el Ministerio de Economía y Finanzas hace poco colocó en el mercado de capitales un bono con vencimiento a 101 años, ¿sí? Donde logró recaudar $1.000 millones y a una tasa de 3.7%. Este proceso que se tiene en el término de colocación se hace mediante subastas, ¿sí? Se hace mediante subastas donde el ente emisor, que en este caso viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, convoca una subasta holandesa, ¿sí? A todos los inversionistas, que principalmente se les conoce como inversionistas institucionales, que vienen a ser pues las grandes empresas, AFPs, fondos de pensiones, fondos de seguro, etcétera, y lo que se subasta en este evento es la tasa que se va a pagar por este papel, ¿sí? Y esta tasa está muy relacionada al riesgo que está por detrás de este bono, ¿no? Si es un bono que es emitido principalmente por un gobierno, entonces la tasa que los inversionistas van a pedir por este activo va a ser mucho menor que si el bono fuese emitido por una empresa, ¿correcto? Es un tema de riesgo y retorno justo que vamos a ver en el siguiente punto. Cabe resaltar que los instrumentos de renta fija son menos riesgosos que los instrumentos de renta variable, ¿correcto? Por ello, como les comenté, la rentabilidad exigida por el inversionista es menor. Pero cabe acá resaltar una pregunta de cómo podemos ver la calidad crediticia que tiene un bono, ¿sí? Para esto existen calificadoras de riesgo. Por ejemplo, una calificadora de riesgo es Standard & Poor's. Esta calificadora pues se encarga de evaluar la calidad crediticia o la capacidad crediticia que tiene un gobierno o empresa con el fin de asignarles un rating. El rating va desde AAA, ¿sí? Que son los mejores clientes, por así decirlo, los que tienen poca probabilidad de incumplimiento, y va hasta un rating triple E, ¿no? Que quiere decir que ya estos clientes tienen bastante probabilidad que te incumplan, eso es decir que hay una alta probabilidad de que no te paguen, ¿sí? Que te hagan default, y obviamente ante esta calificación de riesgo que tiene cada uno de los emisores de los bonos, va a haber una distinta rentabilidad exigida por el inversionista, ¿no? Siempre recuérdense el tema fundamental de las finanzas, que a mayor riesgo, el inversionista va a exigir un mayor retorno, ¿no? Por el lado de renta variable, acá podemos ver que la renta variable son instrumentos de participación emitidos principalmente por corporaciones en el mercado de capitales para financiar los proyectos, que ya hemos dado un ejemplo claro de esto, ¿no? Estas acciones, ¿qué es lo que van a dar a los participantes o a los propietarios? Van a dar dos beneficios, ¿ya? O sea, van a dar derechos económicos y derechos políticos. Principalmente, hay muchas más acciones, pero principalmente podemos hacer hincapié en dos, ¿no? En los que son acciones
preferentes y acciones ordinarias. Las acciones preferentes, su mismo nombre lo dice, se prefieren o están en un orden de prelación mayor en el tema de pago de dividendos, ¿sí? O sea, primero se paga dividendos a los accionistas preferentes que a los accionistas ordinarios, pero estos accionistas preferentes no tienen derechos políticos. Esto quiere decir que no tienen voto en la Junta General de Accionistas ante cualquier proyecto o cambio que haya en el estatuto de la empresa. En cambio, el accionista ordinario tiene un derecho político, que es decir, tiene capacidad de voto en esta Junta General de Accionistas. En el tema de rentabilidad y riesgo, los instrumentos de renta variable obviamente son más riesgosos que los instrumentos de renta fija. Por ello, la rentabilidad exigida por los inversionistas va a ser mucho mayor. ¿Cómo mido el riesgo de una acción? Esa es una pregunta bastante importante. Usualmente el indicador que se usa para ver el riesgo o variabilidad de los retornos en el mercado es la desviación estándar. Es la forma usual, ¿no? Es el indicador base, por así decirlo. Puede haber otros indicadores para poder medir el riesgo de una acción, obviamente, o el riesgo de un portafolio. Claramente que sí, podemos usar quizás la duración modificada, o podemos usar quizás el conditional bar, o quizás podemos usar otras métricas, ¿no? Como un IGARCH, que es ya más yéndonos al tema de econometría, ¿no? Pero la base, o el indicador base, y el que es más usado en la comunidad, es el tema de desviación estándar. También podemos ver el beta de una compañía. El beta de una compañía, por ejemplo, cuando ustedes entran a lo que es Yahoo Finance o Investing, que son las plataformas en las cuales pueden quizás seguir el comportamiento de algún activo financiero en particular, van a poder encontrar que el beta de una compañía, pues van a poder encontrar diversos valores, ¿no? Puede ser que está en 0.5, 1.3 o mayor que 1. ¿Qué es lo que significa este beta? Principalmente este beta significa qué tanto la acción de la empresa está correlacionada con el mercado, ¿sí? Mientras el indicador sea mayor a 1, quiere decir que hay una correlación bastante fuerte entre la acción de la empresa y el mercado, ¿correcto? Quiere decir que si a la economía le va mal, entonces a esta empresa que estaba bastante correlacionada con el mercado también le va a ir mal, ¿no? Y por último, hay que recordar pues que los instrumentos financieros del mercado de capitales, pues todos están regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores, y pues si es que pues, se van a negociar con ellos, pues todos están sujetos a impuestos de rentas de segunda categoría. Principalmente los bonos son para inversionistas institucionales, y el tema de las acciones ya es un poco para personas naturales, ¿no? Si es que obviamente tú quieres tener la exposición tanto en renta fija como en renta variable, hay estos productos que son los fondos mutuos, ¿no? Hay fondos mutuos de renta fija que pues adquieres mediante una cuota de participación. Todo ese dinero que tú inviertes está posicionado o está expuesto a diversos activos de renta fija, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, continuemos. Acá vamos a ver el tema de retorno y riesgo, ¿sí? A ver, denme un momento. Ya. Todos anteriormente han calculado alguna vez el retorno de algún activo, ¿no?
Claro, todos han calculado alguna vez el retorno negativo, ¿no? Por ejemplo, si estamos acá en t igual a 0, ¿no? Y después estamos en t igual a 1, ¿no? Y en t igual a 0 esto valía 10 y en t igual a 1 esto valía 20. Entonces, ¿cuál es el retorno que saco de acá? Es 20 menos 10 sobre 10, ¿no? O sea, hay un retorno de 100%, ¿correcto? Entonces, igual que lo que he hecho ahorita, igualito se sacan los retornos para un activo financiero que viene a ser la acción o el precio de un bono, ¿sí? El precio de hoy menos el precio de ayer entre el precio de ayer, ¿no? Y esto mucho depende de la periodicidad que tú le vayas a dar, ¿no? Por ejemplo, acá estoy haciendo una periodicidad diaria, ¿no? Pero puedo hacer una periodicidad semanal, puedo hacer una periodicidad mensual o puedo hacer una periodicidad incluso anual, ¿no? Entonces, ya que hemos visto el tema de retornos, vamos a hablar de los retornos de un portafolio, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es un portafolio? Un portafolio es, por ejemplo, nosotros no vamos a, usualmente en finanzas, no es sugerente que nosotros pongamos todo nuestro dinero en un solo activo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que pueden suceder algunos aspectos macroeconómicos, tanto del mercado como algunos aspectos exclusivos de alguna empresa, que pueden ser que el precio de la acción pues tenga cierta volatilidad y en algún momento pues yo esté perdiendo, ¿no? Correcto. Entonces, hay un refrán que dice pues que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, desde ahí se parte el concepto de portafolio. Nosotros vamos a tratar de invertir en distintos activos, ¿sí? Podemos invertir quizás en empresas que están en el sector manufactura, podemos invertir en empresas que están en el sector agricultura, podemos invertir en empresas que se encuentran quizás en el sector pesca, en empresas que se encuentran en el sector retail, por ejemplo, etcétera, ¿no? De tal forma que mi riesgo de enfrentarme a alguna coyuntura macroeconómica no buena o algún evento en particular malo para una empresa, disminuya mi pérdida, ¿sí? Mi pérdida que pueda tener sea menor. Entonces, ese es el primer concepto por el cual se hace portafolio, con el concepto de disminuir, por así decirlo, pérdidas. Y al momento de hablar del retorno de un portafolio, hablamos de esto. El retorno esperado de un portafolio va a ser igual a la sumatoria de todos los activos que nosotros tengamos, ¿sí? En el portafolio, por el peso que nosotros le estemos asignando. Acá vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Pongamos que yo tengo en total de riqueza, o lo que voy a invertir, van a ser 100 soles, ¿sí? Yo digo que voy a comprar pues la acción de Apple y digo que voy a comprar la acción, por ejemplo, de Zoom, ¿sí? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a invertir 50 soles comprando acciones de Apple y voy a invertir 50 soles comprando acciones de Zoom. Estos 50 soles, ¿cuánto en porcentaje representa de los 100? Estos 50 soles representa el 50%, ¿correcto? Y los otros 50 soles que estoy invirtiendo en la acción de Zoom también representan un 50% de mi presupuesto o de mi capital para invertir. En este caso, ya tengo los pesos que se van a asignar a cada una de las acciones que voy a invertir. Este 50%, ahora lo que yo necesito son los retornos, ¿no? Los retornos de la acción de Apple y los retornos de la acción de Zoom. Obviamente, estos retornos
se calculan como un promedio de los retornos históricos diarios, por ejemplo, un promedio de los retornos históricos diarios de los últimos 3 años, por así decirlo. Pongamos que me sale que el promedio diario es 3% y para Zoom me sale que es 2%, ¿no? O sea, esto quiere decir que Apple tiene una rentabilidad diaria de 3% y Zoom tiene una rentabilidad diaria de 2%. Entonces, ¿cuánto sería un portafolio o cuánto sería el retorno de mi portafolio conformado por estas dos acciones? El retorno de mi portafolio va a ser 3%, que es Apple, por 50%, ¿sí? Más 2%, que es Zoom, por 50%, ¿correcto? Entonces, mi retorno de mi portafolio sería 2.5%. Ese es un ejemplo bastante sencillo solamente para dos activos. Obviamente, cuando vayamos a la práctica no va a ser muy usual que encontremos portafolios con dos activos, sino va a ser que encontremos portafolios con muchísimos más activos. Cuando hablamos de riesgo de un portafolio, nos estamos haciendo referencia al indicador de varianza. Para nosotros calcular la varianza de un portafolio va a ser muy similar, ¿sí? Vamos a necesitar los pesos. Esto solamente es para el caso de dos activos. Primero, elevar el peso que estoy invirtiendo en el activo A al cuadrado por el riesgo de este activo, más el peso que invierto en el activo B por el riesgo de este activo B, ¿sí? Más 2 veces la multiplicación de pesos por la covarianza de A con B, ¿no? La covarianza es un indicador que deben haber ustedes escuchado en estadística, que principalmente te muestra cómo dos variables aleatorias se mueven en conjunto, ¿no? Si este indicador es positivo, quiere decir que las dos tienen la misma tendencia, por así decirlo, o sea, se mueven en el mismo sentido. Y si es que es negativo, quiere decir que cuando una sube, la otra baja, ¿no? Esto es el tema de la varianza. Y cuando vemos el tema de la desviación estándar, simplemente acuérdense, es sacarle la raíz cuadrada a la varianza y quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, para nosotros trabajar con portafolios necesitamos calcular el retorno de cada uno de los activos que van a conformar mi portafolio y el riesgo de cada uno de los activos que van a conformar mi portafolio. Correcto. Como les comenté, para yo poder calcular el retorno de cada uno de los activos, este R sub I tengo que extraer, para poder yo calcular ese R sub I, tengo que extraer información histórica. Por ejemplo, el precio diario de los últimos 3 años, ¿sí? Entonces tengo el precio diario de los últimos 3 años. A esto le saco el retorno diario, ¿sí? Y después le saco el promedio a esos retornos históricos, ¿correcto? Igualmente, si tengo los retornos históricos, simplemente aplico la fórmula de la desviación estándar y voy a tener el riesgo para ese activo financiero. ¿Sí? O aplico la fórmula de la covarianza que se ve en estadística, si es que tengo dos o más activos, y voy a tener la covarianza de uno con otro activo, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos interesa, lo que estoy sembrando en azul.
Ya, ya dicho este punto, lo que ahora nosotros tenemos que ver es el tema de qué es lo que va a ser una frontera eficiente. Hasta acá, antes de entrar al tema de la frontera eficiente, ¿alguien tiene alguna consulta, chicos? Sí, sí, dime, Ingrid. Creo que le escribes. No sé si le pueden activar el micro a Ingrid. Ingrid, ya te Este, hemos activado. ya. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, dale, Ingrid. Ya. Tenía una duda respecto, cuando dijo que le sacaban un promedio a todos los retornos, ¿hay alguna manera que se le dé más peso a los retornos más recientes? Ah, claro, 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 claro que sí. Sí, o sea, cuando tú sacas un promedio, usualmente tú a todos los elementos que tú tienes en tu promedio lo ponderas por uno, ¿no? O sea, todos tienen el mismo peso, ¿no? En cambio, si tú en tu análisis, a ti te importan más los años más recientes, o sea, los retornos más próximos a tu, a tu punto de evaluación en el que tú estás parada, obviamente ellos van a tener un peso mayor a 1, no sé, 1.5, 1.5, y los retornos más antiguos quizás van a tener un peso de 0.5, algo así, ¿no? Pero sí, sí, sí puedes ponderar los retornos por el tema de pesos. Es que depende mucho del análisis que tú estás haciendo. Obviamente en la práctica, si es que ves algún cambio bastante inusual en los retornos de algún activo financiero, ¿sí? O sea, más o menos si es que tú ves que los retornos de tu activo financiero en el tiempo, tú haces el histórico y puedes ver que hay una estabilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Tú graficas tus retornos de tu acción, por ejemplo, ¿ya? En el tiempo, ¿sí? Los retornos de tu acción van a ser así, ¿no? Así, así. Pero ¿qué pasa si un momento a otro, o sea, esto tiene una tendencia que está más o menos en un promedio? ¿Pero qué pasa si hace este salto, ¿no? Y se va a otro punto, ¿no? Entonces, ahí ya habría dos puntos, ¿no? Obviamente que Debería tener más peso. lo más reciente debe tener más peso porque acá debe haber ocurrido algún evento, ¿sí? Algún evento que haya hecho que esta acción pues tenga este comportamiento, y obviamente debes ponderar el comportamiento más reciente, ¿no? Claro, y habría una manera de asignar óptimamente ese peso que le asignaría a lo más reciente y a lo más antiguo. Óptimamente, óptimamente no hay una manera de asignar un peso a lo más reciente y a lo más antiguo, ¿no? Más o menos está como entre un escalar de 1 a 2, ¿no? Y a lo más antiguo obviamente le vas a dar un menor peso, ¿no? Ya, entiendo. Gracias, esa era mi duda. Ya, chicos, entonces continuamos. Ya. Entonces, ahí creo que...
Alejandra creo que tenía una consulta. A ver, esto lo hacemos algo bastante rápido en el tema de MAPLAB, ¿sí? A ver, denme un momento. Ya está. A ver. Miren. Estos son, principalmente son índices, ¿sí? Esta es la data con la que vamos a trabajar el día de hoy para optimizar un portafolio. Son índices de bonos. Por ejemplo, acá podemos tener el T-bill de 3 meses, que quiere decir que es el bono de corto plazo emitido por el Tesoro de los Estados Unidos, más conocido como el T-bill, y que se asume como un instrumento libre de riesgo, ¿sí? En las finanzas, el T-bill de 3 meses se asume como un instrumento libre de riesgo, ¿correcto? Acá tenemos un bono del Tesoro de los Estados Unidos igualmente de 1 a 5 años. Es un índice, ¿sí? Es un índice. Acá tenemos bonos corporativos de los Estados Unidos con un rating AA que más o menos están entre 10 a 15 años. Un índice también. Acá tenemos bonos de agencia, igualmente de los Estados Unidos, AAA. AAA quiere decir que tienen una mayor calificación de riesgo que los bonos AA, ¿no? Pues por ende, presentan menos riesgo, ¿no? Bonos gubernamentales de la zona euro de 3 a 5 años. Bonos cuasi gubernamentales de la zona euro igualmente de 3 a 5 años. Y bonos alemanes y bonos canadienses corporativos BBB. Entonces, independientemente del activo que estemos analizando, por ejemplo, podemos analizar el tema, por ejemplo, si es que no quieren analizar índices, podemos analizar, no sé, acciones de Apple, acciones de Yahoo, acciones de Zoom, etcétera, ¿no? Ya. La idea es que ustedes tienen que hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, así se sacan los retornos, ¿sí? Por ejemplo, este retorno que yo estoy ahorita consiguiendo, este 1.20%, es con una periodicidad de una semana, porque la data que yo he extraído es una data o precios que yo tengo, son precios semanales, ¿sí? Entonces, este es un retorno que se consigue en una semana, ¿correcto? Entonces, yo al evaluar esto en una ventana que va desde el 2010 hasta el 2017, precios semanales, yo voy a tener retornos históricos, ¿sí? Voy a tener retornos históricos, ¿correcto? Entonces, en promedio, ¿sí? En promedio, ¿correcto? ¿Cuál es el retorno esperado, por así decirlo? El retorno esperado de este índice, ¿no? El retorno esperado de este índice es 0.11%. O sea, en promedio este índice en estos últimos, del 2010 al 2017, en ese periodo de 8 años, en promedio ha rendido 0.11% semanal, ¿sí? Este es el valor, ¿sí?
de retorno que voy a utilizar en mi optimización de portafolio o en la construcción de mi portafolio óptimo. ¿Correcto? A todos mis activos que yo tenga, ¿sí? Voy a hacerle el mismo procedimiento. Primero les calculo los retornos históricos, ¿sí? Porque acuérdense que estos son precios. Lo que está en la columna ahí son precios, ¿correcto? A cada uno de estos precios les voy a calcular el retorno histórico y este retorno histórico lo voy a promediar, ¿sí? Y este promedio es el que va a ingresar para calcular el retorno de mi portafolio al final o para optimizar mi portafolio. Hasta acá esto sí lograron entender el proceso, ¿verdad? Ya chicos, genial. Entonces continuemos a lo que... para poder ingresar al mapa. Ya. Entonces, nosotros tenemos esto para comenzar el tema de teoría de portafolio de Markowitz y comenzar el tema de la frontera eficiente. ¿Correcto? Nosotros acá vamos a tener el retorno de mi portafolio y acá vamos a tener la desviación estándar. Entonces, yo puedo tener una nube, ¿sí? Una nube de puntos para distintos pesos, ¿no? Que yo tenga para un portafolio. Yo voy a tener pues distintos retornos y distintos riesgos. Y el peso que invierte en cada activo va a ser pues que mi retorno de mi portafolio y el riesgo de mi portafolio pues cambie, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, esta es mi nube de mi portafolio. Entonces, lo que yo les voy a preguntar ahorita, para que les quede un poco claro el concepto de frontera eficiente, es este tema de acá. Un rato. Ya está. Ahora sí. Miren, he trazado una recta vertical de color amarillo y tengo 3 puntos. Tengo el punto A, el punto B y tengo el punto C, ¿no? Estos 3 son portafolios. El A es un portafolio, el B es un portafolio, el C es un portafolio. Ustedes, si es que solamente tuvieran estas 3 alternativas de inversión, ¿sí? Acuérdense que tengo en el eje Y el retorno y en el eje X el riesgo. Si solamente tuvieran estas 3 alternativas de inversión, A, B y C, ¿en cuál invertirían y por qué invertirían en eso? A ver si me responden ahí en el chat, chicos. Todos, ¿verdad? Ya, genial. Uy, ahí Limber, creo que viste al revés, creo, los ejes. Sí, porque estás comentando que B porque presenta más retorno que C, sí, correcto, B presenta más retorno que C,
Pero esto no presenta menos riesgo que A, porque están en un mismo nivel de riesgo. Los tres están en un mismo nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, A es el portafolio que se escogería, porque a un mismo nivel de riesgo pues presenta un mayor retorno. ¿Correcto? Entonces, si es que nosotros trazamos así rectas infinitas, 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 ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto. Va a pasar que nosotros vamos a escoger esta recta de acá, la que estoy sombreando de color verde. La que estoy sombreando de color verde va a ser una curva de puros portafolios eficientes. ¿Por qué se le llaman portafolios eficientes? Porque a un mismo nivel de riesgo, estos portafolios presentan un mayor retorno, ¿correcto? Y como nosotros somos inversionistas racionales, obviamente nosotros siempre nos queremos situar sobre la frontera eficiente, ¿correcto? Siempre nos vamos a querer situar sobre la frontera eficiente. Y esa es la frontera eficiente de Markov. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día a construirla en MATLAB. ¿Sí? Entonces, esta frontera eficiente tiene dos cositas. Pintarlo de otra cosa. Tiene un punto mínimo, que lo estoy pintando acá de morado. Este punto mínimo se le conoce como el portafolio, ¿no?, de mínima varianza, ¿sí? Porque es el portafolio que presenta el menor riesgo en la frontera eficiente. Y este punto, el máximo, ¿sí?, máximo se le conoce como el portafolio riesgoso, ¿sí?, o el que presenta pues el mayor retorno, y obviamente al presentar el mayor retorno también está presentando un mayor riesgo, ¿no? Ok, entonces, eso es la frontera eficiente de Markowitz. Está en esta figura, está situada por la curva azul, ¿sí? Está situada por la curva azul, ¿correcto? Entonces, comencemos tratando de construir esa frontera eficiente rápidamente y veamos cómo podemos optimizarlo. Ya, entonces vamos a empezar en el MATLAB. Si es que más o menos todos conocen el MATLAB o es la primera vez que han visto el MATLAB rápidamente, acá abajo tenemos la ventana de comandos, ¿sí?, donde vamos a digitar el comando edit, y este edit nos va a abrir un script, ¿sí?, o un editor donde es el que vamos a trabajar la sesión de hoy día. Por este lado tenemos el workspace, que es el lugar donde vamos a ver o a visualizar todas las variables creadas en la sesión de hoy o en la sesión que tenemos abierta. ¿Ya? Respecto acá al otro lado, al current folder, ¿sí?, que es la parte de donde vamos mejor dicho, el directorio de trabajo, ¿sí? Y pues ya este es el script propiamente dicho, y arriba vamos a encontrar algunas pestañas y botones propias del software, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a comenzar pues limpiando la pantalla y workspace. Para poder limpiar la pantalla y workspace vamos a usar el comando clc. Lo que el comando clc hace es
borra el command window, todo lo que nosotros hayamos escrito en el command window lo borra, y el comando clear lo que hace es borra el workspace. Quiere decir que todas las variables que han estado almacenadas en el workspace las va a eliminar. ¿Correcto? Vamos a cargar los datos, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con cargar datos? A ver. Vamos a tener un archivo, que es el archivo que yo ya les he mostrado, ¿sí? Que es el archivo que les mostré con anterioridad, el documento Excel. ¿Qué comando nos sirve para nosotros poder importar bases de datos, ya sea desde, bueno, principalmente desde Excel? Vamos a usar el comando xlsread, ¿sí? Vamos a llamar al archivo que se llama indices.xlsx. Este nombre, como es un texto, tiene que estar entre comillas, y lo vamos a almacenar en dos variables. Data, mínima varianza porque la optimización de portafolio se llama optimización de portafolio de Markowitz o optimización de portafolio bajo el enfoque de mínima varianza. ¿Sí? Porque al final trata de optimizar el retorno minimizando el riesgo del portafolio. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos el comando xlsread, como en todo archivo de Excel, nosotros vamos a encontrar datos numéricos y vamos a encontrar datos de tipo texto. Entonces, este comando nos permite poder almacenar toda variable de tipo numérico bueno, todo elemento de tipo numérico en esta variable, data-mb, y todo elemento de tipo texto en esta variable que le estamos llamando str, que es el diminutivo de string, ¿correcto? Entonces, si nosotros corremos esto, a ver, espérense. Ah, ya, es que no estoy en el... No estoy en el directorio de trabajo. Estoy en otro lado. A ver, denme un momento. Estamos acá. Ahora sí. Ahora sí estoy en el directorio de trabajo. Acá me faltó un paso. El directorio de trabajo. Ahora sí estamos en el directorio de trabajo. Y ahora sí, si es que leo mi archivo, se está demorando un poco, hay que esperar. Ya, ahora sí ya lo tenemos, ¿correcto? Entonces tenemos estos índices, ¿sí? Bueno, principalmente tenemos estos precios, ¿no? Estos precios son de los 8 activos financieros que vimos con anterioridad. ¿Cuáles son esos 8 activos financieros? Pues lo tenemos almacenado, como les comenté, en la variable string. A ver, ¿qué tenemos? Como les comenté, bonos de 3 meses de los Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que siempre estoy hablando en tema de índices, ¿no? Bonos del Tesoro de Estados Unidos de 1 a 5 años, bonos corporativos de 1 a 10 años y así. Estamos trabajando con pura renta fija, ¿sí? No estamos ahorita trabajando con renta variable. Principalmente este es un ejercicio de allocation para bancos centrales, ¿sí? Los bancos centrales usualmente siempre invierten o su allocation está principalmente en el tema de índices de renta fija, ¿sí? Porque igual ellos no se pueden exponer o no pueden tener un portafolio más riesgoso, ¿no? Entonces, en la variable índices,
extraemos los nombres, ¿no? Acá tenemos cada uno de los nombres de los activos financieros que tengo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como primer paso? Este es el primer paso para yo poder calcular la frontera eficiente. Para yo poder calcular la frontera eficiente, yo necesito primero definir el número de portafolios en la frontera eficiente. ¿Correcto? Esto es muy trivial, ¿sí? Podemos poner 25, podemos poner 100, podemos poner 2000. Es un poco trivial, ¿no? Pero obviamente mientras mayor número de portafolios pongas, entonces la curva de la frontera eficiente va a ser una curva mucho más suavizada, ¿no? Pero trabajemos por temas de simplicidad y por temas del taller con un número corto de puntos en la frontera eficiente para que las corridas o para que la compilación del programa no demore mucho. Simplemente por temas didácticos vamos a suponer que dentro de la frontera eficiente hay 25 puntos. ¿A qué me refiero? A ver, me refiero a este punto de acá. Lo vamos a hacer bien color azul. ¿Se acuerdan que esta es mi frontera eficiente, verdad? Entonces, yo quiero calcular mi frontera eficiente, ¿correcto? Quiero graficar esa curva color azul. Entonces, lo que yo voy a decir es que hay 25 puntos de acá a acá. Acá hay un punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta el último punto que es el 25, ¿sí? Entonces, voy a tener cada uno, o sea, voy a tratar de calcular cada uno de esos 25 puntos para poder graficar mi frontera eficiente. Correcto. Como quinto paso, ¿mi base qué es? Mi base son precios, ¿verdad? Entonces voy a generar retornos. Generación de retornos. ¿Se recuerdan que les comenté que mis precios son semanales? ¿Sí? Mis precios son semanales, ¿verdad? Ya. El comando size lo que me permite es extraer las dimensiones de alguna matriz. ¿Sí? Las extraigo en número de filas y número de columnas. En este caso, el número de filas representa el número de observaciones o el número de data histórica que tengo de una acción o de unos activos, y el número de columnas pues representa el número de activos financieros con los cuales estoy trabajando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es convertir los datos o los precios a retornos con una ventana de un año. ¿Qué quiero decir con una ventana de un año? Siempre que nosotros hablamos de optimización de portafolio, nosotros tenemos que tener un horizonte de inversión, ¿correcto? Entonces, el horizonte de inversión que yo estoy asumiendo es el horizonte de inversión de un año. ¿Sí? Bueno, acá tengo un caso que lo voy a pegar ahorita. Este es el caso que estamos trabajando, ¿sí? Se los voy a pegar acá. Ya. Caso de optimización de portafolio, ¿sí? Realizar una optimización de mínima varianza tomando en cuenta los índices que ya hemos visto, ya los hemos exportado al MATLAB. Asumamos que el periodo de inversión es de un año, justo lo que les estás hablando en este momento, el horizonte de inversión es un año, y que vamos a tener límites, ¿sí? Límites superiores e inferiores de cada instrumento, ¿sí? No podemos invertir más del 30% de nuestro presupuesto en ningún activo. El límite es 30, ¿sí? No hay apalancamiento. Esto quiere decir que no nos vamos a prestar dinero para hacer el tema de venta en corto, ¿sí? Pues sí que siempre se debe invertir al menos el 100% de nuestro presupuesto. O sea, tenemos que gastar todo lo que tenemos, ¿sí?
Vamos a invertir el 100%. Correcto. Sí, sí están viendo el MATLAB, ¿sí, chicos? Sí, sí, sí se ven, ¿no? Ya, genial. Ya, continuemos entonces. Ya. Entonces, si yo tengo, miren, dense cuenta de algo. Yo tengo precios semanales, ¿verdad? Tengo precios semanales, pero mi horizonte de inversión es anual, ¿no? O sea, entonces lo que yo tengo que hacer es que todo esté en la misma periodicidad. Entonces, los retornos que yo quiero obtener, si los retornos que yo quiero obtener para mi trabajo, tienen que ser retornos anuales, ¿sí? Entonces, acá viene la conversión, ¿no? En un año, ¿cuántas semanas hay? Por definición y por convención, en un año hay 52 semanas. ¿Sí? Entonces, en estas 52 semanas que nosotros tenemos, vamos a tratar de hallar, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hallar? Por ejemplo, vamos a hallar por ejemplo, el caso de hoy día. Hoy día estamos 15 de enero del 2021, ¿no? Entonces, para yo hallar el retorno anual, voy a restar 15 de enero del 2021 menos 15, o sea, el precio en el día 15 de enero del 2021 menos el precio en el día 15 de enero del 2020. Toda esta diferencia dividida entre el precio del 15 de enero del 2020. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a hacer para poder sacar retornos anuales. ¿Sí? Pero les está comentando este tema de la relación entre semanas y años, porque los precios que vamos a trabajar son precios semanales, ¿no? Y en un año hay 52 semanas. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es un bucle. Primero, vamos a ir por todos los activos, ¿sí? Y a todos los activos les vamos a restar la fila 52, que en este caso sería el precio de hace un año, ¿no? De la data MB, que acuérdense que en la data MB está el tema de todos los activos financieros con los que estoy yo trabajando. Y con esto ya obtendría pues el tema de, vamos a poner la J, vamos a ponerle 4. Simplemente vamos a poner retornos 1,1 igual 0. Para este primer comando de la línea 35 simplemente lo pongo para inicializar la variable. ¿Sí? Para inicializar la variable retornos. ¿Sí? Simplemente con ese fin es que lo estoy poniendo. Simplemente le estoy inicializando, estoy diciendo que retornos es un escalar que tiene un 0. ¿Sí? Un escalar de 1 por 1 que tiene que su valor es 0. Después, lo que hago en este bucle es para cada activo financiero restarle el elemento de hace un año, ¿sí? Para poder calcular el retorno anual. Voy a restarle el valor de hace un año. Justo el ejemplo que había dado con el tema de los precios, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, miren, primero voy a correr esto. Sí, como les dije, retornos es un escalar que tiene un valor de 0. Después vamos a correr esto de acá. Ahora, dense cuenta de algo. Abro retornos,
¿sí? ¿Correcto? Y esto de acá, son retornos anuales, ¿sí? Todo esto son retornos anuales, ¿sí? Miren, ¿cuánto es lo que más o menos te rinde el Treasury o el T-bill de 3 meses? Te rinde más o menos un 0.1% anual, 0.1% anual. Y así va creciendo dependiendo de qué activo veas, ¿no? Sí, acuérdense que hay un tema también de a mayor maduración, pues hay mayor riesgo y por ende, como hay mayor riesgo, hay un mayor retorno, ¿no? También esa es una propiedad de los activos financieros. Entonces, tenemos estos 8 activos, ya tenemos sus retornos anuales. En el problema vamos a dejar de lado el tema de el activo libre de riesgo, es decir, no vamos a utilizar en la optimización el T-bill, si no lo vamos a usar, sino simplemente vamos a usar desde la columna 2 hacia adelante, ¿no? El T-bill no lo vamos a usar, lo vamos a obviar. Eso es lo que estamos haciendo en este comando, ¿sí? Estamos descartando el T-bill y estamos usando todos los demás bonos, todos los demás índices de bonos, ¿sí? Pero el T-bill, que es el de corto plazo, el que se utiliza para sacar la tasa libre de riesgo, no lo vamos a usar en esta ocasión. Ya. Entonces, ahora que ya tengo esto, ya he generado mis retornos, ¿sí? Viene el paso 6, que es, vamos a calcular el retorno, ¿no? El retorno esperado y la matriz de varianzas y covarianzas de cada uno de los activos financieros. Lo que les comenté al comienzo de la clase, el retorno esperado, ¿sí? El retorno esperado no va a ser más que otra cosa que el promedio, ¿no? El promedio de los retornos históricos, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar contando cuántos activos son los que yo tengo ahorita en mi portafolio, ¿sí? Vamos a contar el número de activos que tengo en mi portafolio. Para eso utilizo este comando de size, que me va a ayudar a contar el número de columnas. ¿Cómo se llama esto? Retorno pasivo, ¿cómo se llama? Que le ponía una S de más. Ya. Entonces, ¿cuántos activos tengo? Tengo 7 activos en mi portafolio ahorita. ¿Correcto? Tengo 7 activos. Entonces, voy a hallar el promedio de estos activos financieros. Entonces, vamos a ver acá dos cosas. A ver, voy a abrir esto de índices y voy a abrir el tema de... Entonces, desde acá. Entonces, el índice de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que va de 1 a 5 años, te rinde anualmente tiene un retorno esperado anual de 1.27%, ¿no? Los bonos corporativos de Estados Unidos, AA, de 10 a 15 años, tienen un rendimiento, un retorno esperado anual de 6.51%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá tengo bonos de agencia, ¿no? De 5 a 10 años, AAA de los Estados Unidos te dan 3.7% más o menos. Ya calculé los retornos de cada uno de mis activos financieros, los retornos esperados. Ahora tengo que hallar como segundo punto el tema de el riesgo de cada uno de estos activos financieros, ¿sí? La fórmula que les puse al comienzo de la clase. Entonces, para yo poder calcular el riesgo, voy a utilizar este comando.
el comando cop. El comando cop lo que hace es pues construir la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Ya me da estos dos estadísticos, me da tanto la varianza como la covarianza. Entonces, si yo pongo cop de toda esta matriz, retornos pasivos, y esto lo almaceno en una variable que se va a llamar BC, ¿sí? Entonces BC va a ser una matriz de 7 por 7, ¿no? Donde en la diagonal de esta matriz de 7 por 7 voy a tener las varianzas de los activos y los demás elementos que están fuera de la diagonal van a ser la covarianza de cada uno de los activos, ¿no? Y propiedad indispensable de la matriz de varianzas y covarianzas es que es una matriz simétrica, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver claramente 4.34, acá 4.34, ¿no? Acá 3.44, acá 3.44, ¿no? Es una matriz simétrica. ¿Correcto? Vamos a crear ahora, vamos a hacer la creación de la frontera eficiente. Ya. Esto, vamos a crearlo ya con la caja de herramientas propia que hay en MATLAB para resolver este tipo de ejercicios financieros, ¿sí? Se le llama Financial Toolbox o Toolbox de finanzas, ¿sí? Entonces, con este Toolbox de finanzas vamos a tratar de construir la frontera eficiente. Obviamente que la podemos construir sin este Toolbox de finanzas, ¿sí? Pero nos demoraría un poco más y por el tiempo que quizás tenemos no vayamos a poder tocar todos los puntos que tenemos que tocar en este taller del día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de esta forma, ¿sí? Vamos a crear un objeto, ¿sí? Un objeto portafolio, así es como se llama a este objeto del toolbox financiero, se llama un objeto portafolio, en el cual vamos a ir poniéndole cositas, vamos a ir como que poniéndole algunas restricciones, vamos a ir poniéndole algunas propiedades a este objeto para que en el momento de la optimización me bote la frontera eficiente adecuada, ¿sí? Entonces, ¿cómo inicializamos este objeto? Vamos a inicializarlo así. P es igual a portfolio, ¿sí? Portfolio es el objeto, ¿sí? Entonces yo pongo F9, corro esto. Si quieren después pongo esto. ¿Sí? Y acá mismo, bueno, mejor así, use P, para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Cuando nosotros preguntamos al programa, ¿no? Le preguntamos, ¿quién es P? ¿No? Entonces el programa nos dice, P es un objeto, es una clase portafolio, ¿sí? Una clase propia del toolbox financiero de MAP. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, hasta acá estamos bien. Entonces, vamos a definir algunos comandos de este objeto portafolio. Lo primero que tenemos que definir, y acuérdense bien, es definir la media y la varianza, ¿sí? La media y la varianza de los activos financieros, cosa que ya lo tenemos porque lo hemos calculado en el punto anterior, ¿verdad? Hemos calculado la media y la varianza de los activos financieros, ¿verdad? En este paso previo calculamos la media, que está representada por mu, y calculamos la matriz de varianzas y covarianzas, que está representado por BC. Entonces, nos piden eso. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar de esta forma. Set assets moments, que quiere decir estableciendo momentos de los activos, ¿no? O sea, acuérdense que en estadística los momentos de la distribución o de alguna variable aleatoria, el primer y segundo momento, pues el primer momento es la media, el segundo momento es la varianza, el tercer momento viene a ser la
kurtosis y hay muchos más momentos todavía, ¿no? Entonces, al establecer momentos de los activos, nos están pidiendo que establezcamos pues la media y la varianza. Cosa que ya lo tenemos, simplemente vamos a decir al objeto P, al objeto portafolio, le voy a establecer la media de los activos financieros y voy a establecerle la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Entonces, corremos esta línea, ya hemos establecido la media y la varianza y covarianza, y ahora lo que vamos a hacer es establecer límites, ¿sí? Vamos a establecer límites. Límites inferiores y límites superiores. ¿Correcto? Entonces, límites inferiores. Vamos a ponerlo vamos a declarar esta variable como LB. LB, ¿por qué LB? Por el tema de esto, loan bound, ¿no? O sea, límite inferior, ¿no? Entonces, los límites inferiores. Acá cuando vamos a declarar límites inferiores y superiores me refiero a los pesos. Como el ejercicio al comienzo decía, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Asimismo, asumamos que los límites inferiores y superiores de cada instrumento es de 0% y 30%. ¿Qué me quiere decir? Que yo no puedo invertir de mi presupuesto, no puedo invertir más del 30% en un activo, ¿sí? Si lo mínimo, obviamente, que puedo poner de dinero en un activo es no invertir nada, ¿no? 0%, ¿no? No pueden haber este tema de ventas en corto, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a crear una matriz de ceros. Y acá voy a poner el número de activos, que es 7, 1. Entonces ese es mi long bound. Mi upper bound, que es mi límite superior, vendría a ser 0.3 por una matriz de unos. Correcto. ¿Sí? Quiere decir que ese es mi límite superior. Upper bound, ¿no? Ahora, para yo establecer estas propiedades dentro del objeto portafolio, utilizo este comando, setBounds, ¿sí? Que es establecer límites, ¿no? P lo vamos a establecer con el límite inferior y después con el límite superior. ¿Correcto? Y vamos a correrlo. A este creo que no lo he corrido. Ya. Lo vuelvo a correr todo. Y ahora sí. Entonces, primer punto, hemos establecido media y matriz de varianza y covarianza, que ya está, lo hemos sacado de la data histórica. Segundo punto, hemos establecido límites. Los límites, no son, no son propios de resultados o de alguna fórmula que apliquemos a alguna data histórica. Principalmente los límites vienen de la política crediticia del inversionista. Si es que nosotros estamos hablando, por ejemplo, que trabajamos para una AFP, las AFP tienen una política crediticia de cuánto invertir y en qué activo invertir. ¿Sí? No pueden pasar quizás el 30 o 40% de inversión en un activo porque quizás su riesgo aumenta demasiado y rompen pues el tema de gestión del riesgo de la entidad, ¿no? Entonces, estos temas de límites es un poco más temas de políticas crediticias de la entidad o del inversionista institucional o propio de, si es que uno está invirtiendo por sí mismo, propio del inversionista personal, ¿no? O sea, son establecidos a temas de, por así decirlo, criterio experto, lo podríamos llamar, ¿no? Tercer punto. Estamos viendo en este tercer punto el presupuesto de inversión. Presupuesto de inversión hasta 100%. Quiere decir que vamos a gastar pues todo nuestro dinero, ¿no?
Para esto vamos a utilizar el comando setBudget, ¿sí? En setBudget, el objeto portafolio, y vamos a decir que vamos a gastar el 100%, ¿sí? 1,1 quiere decir que estamos gastando el 100%. Ahora lo que viene a continuación es estimar la frontera eficiente. ¿Cómo estimamos la frontera eficiente? A ver. Estimamos con este comando, ¿eh? Estimate frontier, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a poner? P, que es el objeto portafolio. Este objeto portafolio ya tiene todas las casuísticas, o sea, ya tiene el tema de media, varianza y covarianza, ya tiene el tema de los límites de los pesos, ya tiene el tema del presupuesto de inversión, ¿no? Estas tres características anteriores ya lo ha almacenado el objeto portafolio, ¿correcto? Entonces necesito ese objeto portafolio con todas esas características y necesito declarar cuántos puntos tiene mi frontera eficiente, ¿sí? Entonces, ya declarando esto, yo lo corro. Uy, espérense. Creo que me faltó declarar el tema de cuántos puntos va a tener la frontera eficiente, creo, ¿no? O sí lo declaré. A ver, vamos a volverlo a declarar. M igual a 25. Y vamos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a ver acá. Ya. Acá está. Ahorita les paso a explicar qué es lo que significa cada una de estas variables, ¿sí? Ya que tengo los pesos, ¿sí? De cuánto es lo que tengo que invertir en cada uno de mis activos para, pues, tener un portafolio eficiente, lo que sigue es poder calcular el riesgo y retorno asociado a cada uno de esos pesos, ¿sí? ¿Y cómo calculo el riesgo y retorno asociado a cada uno de estos pesos? Con el comando estimate port moments. ¿Qué te quiere decir este comando? Este comando te brinda la opción de calcular los momentos del portafolio. Ya antes hemos hablado que los momentos son la media y la varianza, ¿no? La varianza es el riesgo, ¿no? Entonces, al yo calcular estimate por moments, los momentos del objeto P, que es el objeto portafolio, con los pesos relevantes o los pesos propios de la frontera eficiente, yo estoy calculando el riesgo y el retorno para cada uno de estos pesos. Y los estoy almacenando en la variable RIS y en la variable RET, ¿no? RIS de riesgo y RET de retorno, ¿no? Entonces tengo esta variable, ¿correcto? Y si es que acá lo que podemos hacer es graficarla un poco para ver cómo es que ha quedado, ¿no? Yo puedo hacer algo simple, ¿no? El riesgo iba en el eje X, el retorno va en el eje Y, ¿no? Podemos ponerlo de color rojo, ¿no? Simplemente para visualizar cómo es lo que está, cómo es que está quedando. ¿Logran ver la gráfica? Sí, ¿no, chicos? Ya, genial. Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Esta es la frontera eficiente, ¿ya? Ya la hemos construido. Lo que les expliqué, ya lo hemos construido, ¿sí? Tenemos este punto, vamos a explicar acá en la gráfica. Este punto es el punto de mínima varianza, como les comenté. Este punto es el punto de ¿qué? De portafolio, el portafolio riesgoso, ¿no? O sea, el punto de máximo retorno y máximo riesgo, ¿no? Y acá ya tengo toda mi frontera eficiente, ¿sí? Entonces ya hemos construido la frontera eficiente. Este es el primer paso para poder optimizar un portafolio.
construir la frontera eficiente. Ya, genial. Entonces ya la tenemos construida. Entonces, ahora viene la parte de optimizar el portafolio. Entonces, voy a borrar acá un rato. Voy a volver a compartir. Y venimos acá. ¿Sí? Venimos de nuevo acá a la gráfica. ¿Correcto? Entonces, acá en la gráfica ya hemos construido toda la curva azul, ¿no? Ya construimos la frontera eficiente. Ahora, ¿cómo optimizo mi frontera eficiente? Yo tengo la libre de riesgo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que la libre de riesgo es el T-bill? ¿Se acuerdan que les dije? Siempre se asume que la libre de riesgo es el T-bill de 3 meses, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, tengo esta curva azul y yo desde mi libre de riesgo voy a trazar una recta tangente a mi frontera eficiente. ¿Correcto? Voy a trazar una recta tangente a mi frontera eficiente. ¿Ya? Y donde corte, ¿sí? Donde corte, este punto, que lo vamos a llamar A, este punto se llama portafolio riesgoso óptimo, ¿sí? Este es el portafolio riesgoso óptimo. ¿Por qué? Porque este portafolio me está maximizando el ratio de Sharpe, ¿sí? El ratio de Sharpe me lo está maximizando. Por eso es el portafolio riesgoso óptimo. Correcto. Ahora, segundo punto que tenemos que ver acá. Acá todavía no acaba. Ahora, tengo dos opciones. O puedo invertir todo mi dinero en la libre de riesgo, situarme en el punto B, ¿sí? En el punto B quiere decir que yo el 100% de mi presupuesto lo invierto en comprar el T-bill de 3 meses. O sea, todo mi dinero lo meto en la tasa libre de riesgo. El punto A es el punto extremo contrario, que todo mi dinero, el 100% de mi portafolio, el 100% de mi dinero, lo invierto en comprar el portafolio riesgoso óptimo. Acuérdense que este portafolio riesgoso óptimo, a ver, pregunta para ustedes. Este portafolio riesgoso óptimo, ¿no? ¿Por cuántos activos está compuesto? Por M activos, ¿no? Por M activos. En el caso del ejemplo que nosotros hemos dado, este portafolio riesgoso óptimo, o sea, cada uno de los portafolios que están en la frontera eficiente, en el caso del ejemplo que estamos trabajando, cada uno de los portafolios dentro de la frontera eficiente está compuesto de 7 activos, para el caso del ejemplo, ¿sí? Que estamos trabajando en MATLAB. Entonces, este portafolio A, que va a ser el óptimo, también va a tener 7 activos, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad de invertir en B, todo en la libre riesgo, o la posibilidad de invertir en A, todo, el 100% de mi plata, en el portafolio riesgoso óptimo. Quiere decir que el 100% de mi dinero lo invierto en 7 activos. O puedo hacer el punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio? Invertir en un tramo de la curva BA, ¿no? Invertir en algún punto de esta curva BA. ¿Y cómo hago para yo poder invertir en algún punto de la curva BA? Entonces acá viene el tema de curva de indiferencia. Todo inversionista tiene una curva de indiferencia, que es algo así. Esta es una curva de indiferencia. Entonces la curva de indiferencia lo que te mide es utilidad, ¿no? Utilidad
con el tema de riesgo y retorno, ¿no? Obviamente el retorno en forma positiva y el riesgo obviamente disminuye la utilidad de un inversionista, ¿no? Entonces, la curva de indiferencia de un inversionista cuando choque con esta recta, a este punto, ¿sí?, se le va a llamar portafolio completo. Y acá es cuando acabamos nuestra optimización de Markov. ¿Sí? Acá es cuando nosotros ya acabamos. Cuando encontramos este portafolio completo es cuando terminamos. Ya. Ahora, en este tema de curva de indiferencia, aparte de la relación que le he dicho, o sea, a ver, hay algunas propiedades básicas de una curva de indiferencia. La curva de indiferencia en todos sus puntos tiene la misma utilidad. ¿Sí? Son relaciones de riesgo y retorno que hacen a un inversionista tener la misma utilidad. ¿Qué pasa cuando acá hay un tema que se llama coeficiente de aversión al riesgo? Ya, entonces, cuando hablamos de coeficiente de aversión al riesgo en la optimización de portafolio, nosotros nos referimos a dos cosas. O el cliente es muy adverso al riesgo o el cliente es menos adverso al riesgo. Cuando el coeficiente de aversión a riesgo, que lo vamos a llamar A, ¿sí? Cuando el coeficiente de aversión a riesgo es mayor, o sea, es más grande, es mucho mayor, ¿sí? Es grande, por así decirlo. Cuando A es grande, queremos decir que el cliente es muy adverso al riesgo, ¿sí? Que no le gusta tomar mucho riesgo. Y si no le gusta tomar mucho riesgo al cliente, ¿en dónde creen que estará su portafolio? ¿Más pegado a A o más pegado a B? Si al cliente no le gusta tomar mucho riesgo. O sea, ¿va a estar más cerca de B o más cerca de A? ¿Ustedes qué piensan? Cerca B, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Cerca B, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ya, y si el cliente es, su aversión a riesgo es pequeña, es chiquitita, o sea, el A es bien pequeño, va a estar más cerca ¿a qué letra? ¿A qué portafolio? ¿A B o a A? A, ¿no? Ok, genial. Entonces, les resalto nuevamente. En la optimización de portafolio, ya después de que hayamos hallado el portafolio de riesgo óptimo, vamos a ya pasar a calcular el portafolio completo. Y para poder calcular el portafolio completo, nosotros tenemos que ver el tema de coeficiente de aversión a riesgo. Si mi coeficiente de aversión a riesgo es muy grande, o sea, yo como inversionista soy muy adverso al riesgo, voy a estar pegado más a B. Si es pequeño, voy a estar pegado más a A, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita en el tema del MATLAB. Ya. Entonces, ya teníamos nuestra frontera eficiente, ¿no? Entonces, hay un comando, ¿sí? Hay un comando que de frente ya nos logra, por así decirlo, determinar el portafolio completo. ¿Sí? Ya nos logra determinar el portafolio completo. ¿Sí? Ese comando es el que viene. ¿Sí? Ya. ¿Yo qué necesito para poder encontrar el portafolio completo? Ya necesito esto, chicos. Primero necesito definir mi tasa libre de riesgo. ¿Correcto? Necesito definir mi tasa libre de riesgo. ¿Sí? Ok. Después necesito hacer referencia a este comando o a esta función port alloc, o sea que es allocation del portafolio, ¿no?
Allocation portfolio, ¿no? Para allocation del portfolio, o sea, para la alocación del portafolio, yo necesito el riesgo. ¿El riesgo de dónde? El riesgo de la frontera eficiente, que lo hemos calculado en el punto anterior. Necesito el retorno. ¿El retorno de qué? El retorno de la frontera eficiente, que lo hemos calculado en el punto anterior. Necesito el peso de los activos situados en la frontera eficiente, que también lo tenemos, ¿sí? Lo calculamos al momento de estimar la frontera eficiente, o sea, lo tenemos. Necesito la tasa libre de riesgo, ¿sí? La tasa libre de riesgo, que también lo tenemos, que en este caso es 1.76, y necesito un coeficiente de aversión a riesgo. En este caso estoy poniendo 90 como coeficiente de aversión a riesgo. Y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean el tema de teoría, que justo ahorita hemos hablado, lo vean en la práctica, ¿sí? Estamos haciendo primero una optimización con un coeficiente de aversión a riesgo de 90 y después vamos a hacer una optimización con un coeficiente de aversión a riesgo de 180. Lo que yo esperaría es que el portafolio completo, en el caso de 180, esté más pegado al portafolio de libre de riesgo, ¿sí? Eso es lo que yo esperaría, eso es lo que se esperaría en la teoría. Entonces vamos a ver si es que se logra a cumplir o no, ¿sí? Entonces, corremos esto. Ya lo hemos corrido, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es graficarlo. ¿Está bien? Lo vamos a graficar. Entonces pasamos a graficar esto. Y esto es lo que tenemos. A ver, creo que acá ven los gráficos. Esto es lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué opinan? Estamos bien, ¿no? Porque ahí podemos ver claramente cómo es lo que tenemos, ¿no? Este coeficiente de aversión a riesgo 90 y este coeficiente de aversión a riesgo 180. ¿Qué es este punto? Este punto es el portafolio riesgoso óptimo, ¿correcto? Este es el punto de portafolio riesgoso óptimo. ¿Este punto qué es? Este es el punto de portafolio libre de riesgo, ¿sí? O sea, invierto todo mi dinero en la libre de riesgo, ¿correcto? Acá invierto todo mi dinero en el portafolio riesgoso óptimo, ¿sí? Que es el portafolio de la frontera eficiente. Esta curva de color medio fucsia es la frontera eficiente. Entonces, hemos trazado una tangente, he calculado el portafolio riesgoso óptimo, que es este punto, ¿y dónde está mi portafolio completo? Mi portafolio completo está acá. Este punto color verde es mi portafolio completo. ¿Sí? Este puntito acá es mi portafolio completo, que es el que optimizo de acuerdo a mi coeficiente de aversión al riesgo. Entonces, este es mi portafolio óptimo al final, ¿eh? Este es mi portafolio óptimo. Portafolio óptimo. ¿Qué pasa cuando es 180? Lo que comentamos, ¿no? El portafolio óptimo, que en un momento se encontraba acá alrededor de un riesgo de 1%, ¿no? Al yo ser más adverso al riesgo, ahora mi portafolio óptimo baja y se sitúa por niveles de 0.5%, ¿no? Ahora mi portafolio óptimo completo se sitúa por acá. Es lo que justo decíamos en la teoría. Si yo aumento mi coeficiente de aversión a riesgo, yo me tengo que situar más cerca al portafolio libre de riesgo, ¿no? Y es lo que justamente se acaba de cumplir. ¿Sí? Entonces, hasta acá, hasta este punto, ya hemos cerrado lo que es la optimización, ¿sí? La optimización del portafolio, bueno, la optimización del portafolio bajo el enfoque de Markowitz. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver, ¿sí? Es el tema de cómo poder calcularle una métrica de valor en riesgo a este portafolio óptimo. Con eso ya cerramos el taller del día de hoy.
Ya para terminar, pasamos esta diapositiva. Esto es un poco lo que les comenté en la teoría, ¿no? Que hay una curva de indiferencia que justamente es corta en algún punto entre el portafolio libre de riesgo y el portafolio óptimo riesgoso. La corta a esa línea y el punto donde la corta es el portafolio completo, ¿no? Eso es lo que hemos hablado. Ahora lo que tenemos que hablar es acerca del valor en riesgo. ¿Sí? El valor en riesgo. ¿Qué es lo que hacemos con el tema del valor en riesgo? El valor en riesgo es un indicador. ¿Sí? Este indicador, ¿qué es lo que hace? Este indicador lo que va a hacer es calcularme la máxima pérdida del portafolio en la que se puede incurrir en un horizonte de tiempo dado con un determinado nivel de significancia. ¿Correcto? Lo que asumimos para el cálculo del value at risk es que todos los retornos están normalmente distribuidos, obviamente para el enfoque paramétrico. ¿Sí? Y lo vamos a calcular mediante esta fórmula. El Z es el Z de la distribución normal. El sigma es el riesgo de mi portafolio óptimo, acuérdense. La raíz de delta de T es la raíz del tiempo que yo quiero calcularlo. Ya puedo calcular el VAR a un día, entonces sería raíz de 1. Si quiero calcular el VAR a 10 días, sería raíz de 10. Y el N por S significa el monto o el presupuesto de mi inversión, ¿no? Quizás yo estoy invirtiendo en ese portafolio 1 millón de soles, ¿no? Y ahí sale, ¿no? Entonces, esa es un poco la fórmula que vamos a aplicar. De nuevo les digo, lo podemos hacer intuitivamente, paso a paso. Podemos nosotros con nuestra teoría llevar la teoría a la práctica, pero otra vez lo vamos a hacer con el toolbox financiero para que esto sea un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, vamos ahorita a implementar el tema del cálculo del VAR, ¿sí? Del value at risk, ¿sí? Primero, nosotros tenemos que establecer una riqueza, ¿no? O sea, mejor dicho, el presupuesto de inversión, ¿no? Vamos a decir que estamos invirtiendo 1 millón de soles, ¿correcto? Después, ¿qué es lo que necesito? Como les comenté, necesito los pesos óptimos, ¿verdad? Los pesos óptimos de mi portafolio óptimo, ¿sí? Que acá lo tengo, que lo tengo de lo que hemos optimizado anteriormente, ¿no? Entonces tengo mis pesos óptimos, ¿no? Los pesos que invierto en cada uno de los activos. Vamos a calcular ahora el tema de la matriz de varianzas y covarianzas. Lo que hemos hecho al comienzo lo vamos a volver a calcular, ¿sí? Pero ahora acuérdense que en el momento de yo optimizar, ¿se acuerdan que yo calculé retornos anuales, ¿no? Para la optimización yo calculé retornos anuales, ¿verdad? Entonces mis retornos anuales, entonces por ende mi riesgo también es anual, ¿correcto? Entonces yo tengo que volver a calcular esos retornos, pero ahora los voy a calcular retornos semanales, ¿sí? Voy a calcular retornos semanales y por ende mi riesgo también va a ser un riesgo semanal, ¿sí? ¿Cómo calculo mi riesgo? Ya les comenté que los calculo con el comando COP, que es como calculo el tema del riesgo de la matriz de varianzas y covarianzas de mi portafolio. Y por último, este comando de acá, no, este comando, el PORStats, lo que me permite es poder calcular el riesgo del portafolio, ¿sí?
porque lo que estoy haciendo acá con este comando COP es calculando el riesgo de cada uno de los activos que están dentro de mi portafolio. Pero con el comando por stats, lo que hago es calcular el riesgo de mi portafolio, ¿no? Entonces vamos a correr todo hasta acá. Primero, ¿cuánto invierto? 1 millón de soles. Segundo, mis pesos óptimos. Correcto, que ya los tengo. Después vamos a calcular el riesgo semanal de cada uno de mis activos financieros. Ok, ya tengo el riesgo semanal. Después voy a hallar el riesgo de mi portafolio. ¿Y de qué portafolio? De mi portafolio óptimo. ¿Sí? El riesgo de mi portafolio óptimo lo calculo. ¿Sí? Y hasta acá ya tenemos, ¿no? Varianza del portafolio, riesgo del portafolio. Ahora necesito, ¿qué más necesito? Si vemos la fórmula, necesitaba un Z de la distribución normal, necesitaba el riesgo de mi portafolio y necesitaba el monto de mi presupuesto de inversión. Ya tengo mi presupuesto de inversión y ya tengo el riesgo de mi portafolio. Lo único que me falta es la Z de la distribución normal. Y esta Z de esta distribución normal está muy ajustada a cuánto es mi nivel de confianza, ¿sí? Si mi nivel de confianza es 99%, eso quiere decir que mi nivel de significancia es la contraparte. Sería 1%, ¿de acuerdo? Vamos a correr este nivel de confianza, 99, y ¿con qué comando yo puedo calcular el VAR en el toolbox financiero de MATLAB? Con el toolbox financiero de MATLAB yo calculo el VAR con el comando por RIS, que es Portfolio Value at Risk, ¿no? ¿Qué es lo que me pide este Portfolio Value at Risk? Me pide el riesgo de mi portafolio. Obviamente el riesgo, o sea, lo óptimo sería que yo trabaje con el riesgo diario de mi portafolio, ¿sí? O sea, con una desviación estándar diaria, ¿no? Pero como mis precios son semanales, lo máximo que puedo hacer es trabajar con una desviación estándar semanal. ¿Sí? Por eso volví a calcular el tema de los retornos y la matriz de varianzas y covarianzas, porque recuérdense que al momento de optimizar yo mi portafolio, como mi horizonte de inversión era 1 año, yo trabajé con retornos anuales y por ende trabajé con riesgos, o sea, matriz de varianzas y covarianzas de retornos anuales. ¿Sí? Entonces volví a calcular todo para una periodicidad semanal. Después necesito un nivel de confianza o significancia y necesito el tema de la inversión, ¿no? ¿Cuánto estoy invirtiendo? Eso es lo único que necesito para poder calcular mi valor en riesgo, que es mi máxima pérdida, ¿sí? Acuérdense, la definición de valor en riesgo es la máxima pérdida que puedo obtener con mi portafolio en un tiempo. En este caso, como estoy trabajando con 7 días, que puedo obtener en mi portafolio en una semana, ¿no? A un nivel de confianza de 99%. Entonces lo imprimimos. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Ya, con este portafolio óptimo que yo he calculado, yo lo máximo que puedo perder en una semana, ¿sí? En una semana a un nivel de confianza de 99%, es casi 11.000 soles. 11.000 soles de 1 millón de soles es bastante poco, ¿no? En teoría es casi 11.000 entre... Es casi el 0. Es casi el 1%, ¿no? Claro. Es casi un 1%. Un 1% de valor es lo que puedo perder en una semana, ¿no? Principalmente esto sale bien chiquito porque estamos trabajando con índices de renta fija, ¿no? Ya, chicos. Y hasta acá lo que hemos hecho en el taller de hoy día es optimizar el portafolio y después pues calcular una métrica de riesgo de mercado, que es el valor en riesgo bajo el enfoque paramétrico. No sé si tienen hasta acá alguna consulta. Hemos corrido un poco para poder llegar a cubrir todos los temas del taller. Pero si tienen alguna consulta me la pueden hacer saber.
Ya. Entonces, antes de terminar el taller, quiero mostrarles algo, ¿sí? O sea, quiero un poco incentivarlos a que puedan usar MATLAB si es que están interesados pues, en este tema de incorporarse en el ámbito laboral, tanto en el tema de inversiones como en el tema de riesgos o gestión de riesgos de inversión, ¿no? A ver, denme un momento. No sé si pueden ver este cuadro que se acaba de abrir que dice metodología Value at Risk, enfoque normal. ¿Lo pueden ver? Sí se ve, ¿no? Ya. ¿Alguno de ustedes con anterioridad ha trabajado con interfaces gráficas? No sé si es que ha trabajado con Excel, el tema de formularios. Ya. Entonces les explico rápidamente. ¿Sí? En MATLAB tú puedes programar desde el tema del script, ¿no? ¿Sí? Pero también en MATLAB una funcionalidad que te da, ¿no? Es que tú puedes construir interfaces gráficas. ¿Qué son las interfaces gráficas? Interfaces gráficas son como que formularios, ¿no? En los cuales tú puedes programar dentro de cada botón qué es lo que quieres que te haga el programa o el software MATLAB. Por ejemplo, lo que yo he hecho acá, yo he implementado una calculadora. ¿Y qué es lo qué es lo que me hace esta calculadora? Esta calculadora me va a botar como resultado el valor en riesgo bajo el enfoque normal, lo que hemos hecho último, para los activos que yo le dé. Cualquier activo que yo le dé, ¿sí? Esta calculadora me va a botar el valor en riesgo. Mire, por ejemplo, probemos alguno, ¿sí? Esto tiene sus tres etapas. Tiene una etapa que lo llamo cargado de data, tiene otra que es análisis exploratorio y tiene otra que es metodología. Así que rápidamente. Encargada de data. ¿Qué es lo que hace? Este MATLAB se conecta al Yahoo, a Yahoo Finance, descarga precios y calcula retornos, ¿sí? De cada uno de los activos financieros que yo les diga, y calcula el tema de la matriz de varianzas y covarianzas. Por ejemplo, si yo pongo el tema de 25 de agosto del 2015, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero descargar? Por ejemplo, yo quiero descargar la acción de Apple, ¿no? La acción de Amazon, la acción de Walmart, por ejemplo, la acción de Netflix, y quiero descargar el oro, ¿no? El oro que al final es un commodity, ¿no? Entonces le doy OK. Al yo darle OK, ya el MATLAB se está conectando con el tema de Yahoo Finance y me está descargando todos los precios de esos tickets desde el 25 de agosto del 2015 hasta el día de hoy, que estamos 15 de enero del 2021. ¿Sí? Entonces, esto demora un poco. Hay que esperar, demora un minuto o más. Un poco demora mucho. Ya. Y ya terminó. ¿Sí? Entonces, abrimos el tema del análisis exploratorio. ¿Sí? Y en el análisis exploratorio, ¿qué tengo? En el análisis exploratorio tengo el tema de cómo se está comportando, por ejemplo, la acción de Apple. Miren, desde donde he descargado, desde el 2015 hasta el 2021, la acción de Apple ha tenido bueno, ha crecido, ¿no? Ha crecido en estos últimos 6 años, ¿no? Teniendo a inicios del 2020, pues esta caída que es obviamente por el tema de la coyuntura de la pandemia, ¿no? Pero igual has tenido su racha alcista, ¿no?
Amazon igualmente ha tenido una racha alcista. Acá podemos ver el evolutivo del precio, pero al costado también podemos ver cómo está el tema de los retornos, ¿no? Si es que los retornos son estables o hay picos o segmentos de volatilidad, ¿no? O hay algunos clústeres de volatilidad, por si acaso, ¿no? Para quizás modelar la volatilidad de otra manera, ¿no? Y pues tenemos si es que sus retornos se comportan o no se comportan como una normal en el gráfico de abajo, ¿no? Y por ejemplo, para acabar, esto Netflix, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Tiene esta historia de los precios, tiene el tema de los retornos y tiene la distribución de los retornos. Esta es un poco información analítica que me está dando este cuadro, ¿no? Ahora, si me voy para el lado de metodología, ¿qué es lo que me va a hacer? Por ejemplo, mi portafolio óptimo, o sea, yo hice con anterioridad lo de Markowitz, ¿no? Y mi portafolio óptimo me salió, ¿sabes qué? Invierte el 15% de tu dinero en Apple, el 25% en Amazon y 20% en cada uno de los restantes, ¿sí? Tú vas a invertir 1.000.000 de soles, ¿no? Y a un nivel de confianza de 0.99, ¿cuánto es lo que tú crees que puedas perder en días? ¿No? ¿Cuánto es la máxima pérdida que puedes tener en un día con este portafolio óptimo a un nivel de confianza de 99%? Entonces yo le pongo calcular, ya esto es lo que me va a botar, ¿no? Esto es lo que me interesa al final a mí, ¿no? Este dato de acá. Me dice que este es una calculadora que me dice que con este portafolio óptimo, con estos activos que les he comentado, yo voy a perder en un día 31.200, bueno, ya 31.300 dólares, ¿no? Entonces, es un poco lo que hemos venido trabajando en este taller, solamente que un poco más avanzado, ya realizando el tema de interfaces gráficas y todo automatizándolo, porque acuérdense que al final todo se tiene que automatizar cuando estemos, pues tanto trabajando como en el sector privado como en el sector público. Una de las principales herramientas una de las principales características o fortalezas que piden a todos es automatizar procesos, ¿no? Y nada, y les quería incentivar un poco a que si es que les gusta este ambiente, este ámbito, este campo, aprendan un poco más de MATLAB, que es un software que se ha venido utilizando mucho tanto para inversiones y riesgos, pero igualmente también pueden aprender otros software, ¿no? Que se están poniendo de vogue el día de hoy, ¿no? Que es R y Python, ¿no? Principalmente porque son software libres. Lo ideal es que aprendan y se sigan capacitando, chicos. ¿Sí? Y acá en MATLAB tienen una herramienta más para poder seguir capacitándose, ¿no? Ya dicho esto, no sé si tienen alguna duda. Ya, entonces, eso sería todo por mi lado, chicos. Excelente, Diego. Muchas gracias por la presentación. Ahí voy a esperar unos minutos a ver si que los chicos tienen algún tipo de pregunta o alguna consulta de que te quieren hacer. A ver, ahí hay una pregunta, Diego. Dice que puedes enseñar MATLAB. Sí, sí, yo creo que sí, más adelante vamos a coordinar con Quant Science, quien es el que está ofreciendo este taller y para los interesados y obviamente poder ver un poco más calmadamente cada uno de estos conceptos porque ustedes saben son conceptos un poco
complejos de entender en 2 horas, pero lo ideal es poder captar el interés de ustedes, que a ustedes les guste este campo, y si es que hay la posibilidad, claro que sí lo podemos abrir más adelante, ¿no? Y obviamente el curso sería más amplio y más detallado para ustedes, para que puedan entender mejor cada uno de estos conceptos, ¿no? Excelente, Diego, muchas gracias. A ver, ahí hay una pregunta de Humberto para ver si es que van a haber cursos de Credit Scoring y de Market Risk. Justo la próxima semana, el próximo viernes, hay un webinar también gratuito que es de Credit Scoring, ¿de acuerdo? No sé si ya ven la pantalla, están las fechas aquí. Y este es el flyer del próximo viernes, que el próximo viernes va a haber este seminario virtual en el cual Luis Chacón, que es su gerente Data Scientist, nos va a enseñar el proceso del Credit Scoring con Machine Learning aplicando R y el software Python. La pregunta de Freddy, que también comenta que si es que habrá un curso de MATLAB, desde ya lo estamos comprometiendo